Bien, vamos a meditar en este tiempo. El tema del mensaje es edifica tu hogar. Y quisiera invitarlos a que puedan abrir la palabra de Dios en el Salmo 127. Un salmo hermoso donde podemos meditar sobre este tema tan importante. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Un hermoso salmo este 127, y vamos a tratar de aprender cómo edificar un hogar de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Realmente en estos últimos meses, nuestras familias, a partir del 20 de marzo de este año aquí en Argentina, las autoridades nos indicaron que debíamos comenzar una cuarentena. Y ahí comenzamos todos a nivel familiar esta primera experiencia o única, ¿no? Por lo menos nosotros nunca habíamos vivido algo similar. Y allí comenzamos esa cuarentena que supuestamente duraba unos 15 días, ¿no? Pero bueno, se ha extendido un poco más. Aquí en Argentina ya llevamos casi 120 días de cuarentena, ¿no? Ya vamos casi por el cuarto mes de estar en cuarentena y no pudiendo salir de nuestros hogares. Algunos ha sido un poco más flexibles por temas laborales, pero esto ha provocado distintas situaciones dentro del seno familiar. Esto ha provocado distintas realidades. El estar todos juntos y compartir muchas horas realmente ha producido cosas positivas y algunas no tanto. El año pasado en este mismo congreso me tocaba compartir con ustedes y les compartía sobre la importancia del altar familiar. La importancia de poder alabar juntos al Señor, de poder adorar al Señor, de poder abrir su palabra, de poder orar. Y bueno, quizás algunos de ustedes lo han podido poner en práctica, quizás algunos otros no lo han podido hacer todavía. Pero yo pensaba que quizás una de las cuestiones por las que el Señor está permitiendo esta pandemia es que nosotros podamos reconstruir el altar en nuestros hogares. Volver a reconstruir el altar familiar. Realmente ya no queda otra. Ya estamos todos juntos y ahora hemos muchos compartido la iglesia en casa. Y hemos empezado a compartir las reuniones y hemos alabado en nuestros hogares. Y como decía por ahí una ilustración que comentaba que la iglesia no se ha cerrado, sino que la iglesia se ha abierto en cada hogar. Y ojalá que eso sea una realidad en tu hogar y en tu familia. Ahora el Señor nos tiene a todos adentro en nuestros hogares, y qué importante que tomemos este tiempo como una oportunidad que Dios nos da para nuestra familia, para que podamos acercarnos a nivel familiar al Señor y podamos edificar nuestro hogar como Él nos invita aquí en este Salmo 127. El pensamiento básico de todo este Salmo es que todo esfuerzo humano que no dependa de la voluntad de Dios o de la guía del Señor es en vano. Varias veces, fíjense que el Salmo dice, por lo menos 2 veces dice que es en vano, si Dios no es el que dirige. Quizás podríamos decir hasta 3 veces, ¿no? El objetivo del Salmo es dejar de lado el caer en trabajos excesivos y dejando a Dios de lado de nuestras actividades laborales.
El objetivo del Salmo es que si Dios no edifica la casa, todo es en vano. Dios es el que hace o el que debería hacer todo en nuestras familias y en nuestros hogares. Y si nosotros no le damos lugar, nuestro hogar no va a poder prosperar. Él debe ser, dice este Salmo, quien construya nuestro hogar. Él debe ser el que guarde nuestro hogar y Él debe ser el dador de nuestro hogar. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: separados de mí nada podéis hacer. Y realmente qué importante que podamos darle el primer lugar al Señor en nuestra vida. Miren, el primer versículo comienza diciendo: si Jehová, si Dios no edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo depende de Dios y de su bendición. Muchas veces vemos casas a medio terminar. Muchas veces andamos y vemos casas que han podido levantar paredes y no las han podido terminar. También hemos visto muchas casas hermosas, edificadas con grandes lujos y cosas, pero muchas veces todos esos sueños fracasan y no perduran en el tiempo, porque no han tenido en cuenta a Dios en sus vidas. En muchas casas Dios solo ocupa un momento de oración, de agradecimiento antes de las comidas y nada más. Y a veces, ni siquiera a veces eso. Ni siquiera a veces una pequeña oración de agradecimiento antes de comer. ¿Cuántas veces confiamos en nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces confiamos en nuestros propios medios? Y nos olvidamos completamente de darle el lugar merecido que el Señor debe ocupar, si queremos edificar una casa conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Si Dios no edifica la casa, todo es en vano. Edificar un hogar sin Dios es algo terrible, algo necio. Es como construir en la arena. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo esto. Si ustedes se fijan, si buscan en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así son las casas. Cuando una casa está fundada en la roca es Cristo. La roca es el Señor Jesucristo. Es una casa firme, que a pesar de que las tormentas vengan, porque las tormentas son parte de la vida, la lluvia, las tormentas, los vientos son parte de la naturaleza, son parte del vivir. Pero si la casa está bien fundada en Cristo, realmente esa casa está firme y no va a caer. Ahora, cuando una casa está formada y afirmada en nuestros esfuerzos humanos, está afirmada en nuestras propias fuerzas, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones difíciles, sin dudas vamos a caer. Muchas veces las garras del materialismo, las garras del querer tener más, de querer estar afanados todo el tiempo por ganar más cosas, es lo que la sociedad de hoy nos guía, nos indica a hacer. Y de una manera equivocada estamos ahí afanados por cada día tener más, por querer cambiar el auto y tener el mejor auto, por querer tener el último aparato tecnológico, la última televisión, el último plasma, el de mejor calidad, el de última generación, y ahí estamos afanados. Y acá el salmista dice: de nada sirve
levantarse temprano e irnos a dormir tarde por estas cosas. Porque en estas cosas no vamos a encontrar la satisfacción verdadera para nuestras vidas. Todo esto resulta en vano. Si adoramos al Dios del materialismo, vamos a comer pan de dolores, como nos explica aquí este salmo. Si querés tener entonces una familia distinta, si querés construir un hogar de acuerdo a lo que Dios nos muestra, deja que el Señor Jesucristo ocupe el primer lugar en tu hogar. Que Él edifique tu casa. Y si no lo has hecho todavía, estás a tiempo de poder hacerlo. Hoy estás a tiempo. Nunca es demasiado tarde para volver a poner al Señor en primer lugar en nuestro hogar. Continúa el Salmo y dice: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guardare en la ciudad. Estamos hablando de construir, de edificar la casa, del hogar, de la familia. No estamos hablando del edificio físico, ¿no? Sino de cada uno de los que formamos parte de la familia y del hogar. Pero continúa este salmo y dice: si Jehová no guardare la ciudad, y vuelve a decir: en vano vela la guardia. Aquellos guardias que protegían la ciudad, que estaban en los muros exteriores de la ciudad y que protegían todo. Pero dice: si Jehová no cuida, si Jehová no guarda la ciudad, de nada sirve. Los riesgos no terminan entonces en construir un buen hogar, sino que en la ciudad, donde hay un montón de casas y que muchas veces se ve atacada por catástrofes o por pandemias, como estamos viviendo nosotros hoy en día. Sin la protección de Dios no hay una ciudad que sea segura. Eso es lo que nos enseña el Salmo. En vano vela la guardia, dice. Fíjense cómo aún las naciones más fuertes y poderosas en estos tiempos han sido atacadas por esta pandemia y han caído también como las más pequeñas, ¿no? No han sido fuertes y potentes, han tenido grandes problemas con esta pandemia y con este virus que es tan pequeñito. Dios puso un virus muy pequeñito y ha hecho tambalear aún a las grandes ciudades y aún a las grandes naciones. Por eso Dios debe ser el constructor de nuestro hogar. Por eso Dios debe ser el guarda de nuestra ciudad. Aún las ciudades más fuertes, si dejan a Dios de lado, van a sufrir. Las casas tienen que ser, los hogares tienen que estar construidos en el temor de Dios. Y donde hay, las ciudades se forman por hogares, por distintos hogares. Entonces, si la mayoría de los hogares tuviesen temor de Dios y viviesen una vida de dependencia con Dios, sin duda que esas ciudades serían protegidas por el Señor. Sin duda que esa obediencia se vería respaldada por un cuidado de parte de Dios. La bendición más grande que podría tener una nación es tener hogares que vivan en temor de Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La ciudad, la seguridad de una ciudad no radica en su policía, no radica en sus fuerzas policiales, radica en la calidad espiritual de las personas que viven o que habitan en una ciudad. Porque una persona que tiene temor de Dios vive con una moral y vive con una actitud totalmente diferente de aquel que deja a Dios totalmente de lado. Por eso las personas y las autoridades deberían aprender esto, ¿no? De la importancia de edificar hogares con temor de Dios. Porque si Dios está fuera de los planes de las personas o de las autoridades, dice aquí: en vano vela la guardia, en vano vela toda la defensa o todo lo que se pueda hacer para tener ayuda. Continúa el Salmo y dice el versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar, y que comáis
pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás, es como seguir diciendo, es en vano. Es como que se sigue con la misma postura el salmista. Es en vano que te levantes de madrugada y que vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Pensaba que hay muchos que no descansan, que no duermen lo suficiente, que trabajan afanadamente, se levantan de madrugadas y terminan a las noches con sus ojos que no dan más por el cansancio, por la ansiedad, detrás del trabajo, y terminan muchos enfermándose. ¿Y para qué? Para tener más, para poder obtener más cosas materiales. Acá el Salmo lo que explica, que no está en contra del trabajo, que quede bien en claro, pero lo que sí nos enseña el Salmo, que el gran esfuerzo laboral, si esto está fuera de Dios, si esto no le da ningún lugar a Dios en nuestro trabajo, no vale de nada y es en vano. El trabajo dignifica al hombre, y es más, es un mandato que Dios estableció para los hombres. Aún antes de la caída, Dios a Adán lo manda a labrar la tierra. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La cultura del trabajo es una cultura que la podemos ver implícitamente en la palabra de Dios. Está bien trabajar, el trabajo dignifica al hombre. Ahora, un trabajo que deje a Dios de lado de completo, dice aquí el Salmo, que es en vano. Nos llena de ansiedad, llena nuestras mentes pensando en pérdidas, en ganancias, y fatiga nuestro cerebro, fatiga nuestro corazón, fatiga nuestra vista, fatiga nuestra vida, porque corremos tras de cosas que no van a llenar nuestro corazón. Hay dos maneras de que podemos enfrentar el tema del trabajo: o luchando, afanándonos de manera personal, o dando lugar al Señor para que Él nos guíe y nos bendiga. Que trabajemos pacientemente en lo que el Señor ha puesto sobre nuestras manos y que esperemos en Él. Podemos descansar en fe, confiando en aquel que está dispuesto a darnos todas y a suplir todas nuestras necesidades. Miren, vamos nuevamente al Evangelio de Mateo, un pasaje muy lindo que hay ahí en el capítulo 6, dice el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Aprender a vivir confiando en el Señor. Aprender a poner tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento, tu trabajo como empleado
en las manos del Señor, haciendo tu esfuerzo como Dios lo pide, dando todo tu esfuerzo en lo laboral, pero también sabiendo esperar que el Señor va a proveer, como acabamos de leer, y no afanarnos y no llenarnos de ansiedad, aunque las situaciones sean difíciles, saber descansar y saber que Dios nos va a bendecir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Y cuál será el resultado? Y dice, pues que a su amado dará Dios el sueño, ese sueño consolador, ese sueño reparador, ese sueño que ha sanado tantas enfermedades, más que muchos médicos prestigiosos y más que los mejores remedios, ese sueño que nos da Dios, ese descanso que solo Él puede darnos y que es un verdadero regalo de Dios. Dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, no dice me haces dormir, me haces vivir confiado. Acá el salmista de nuevo nos dice de que la confianza en Dios nos da ese verdadero descanso. Hay personas que no duermen y no descansan pensando que el dólar, pensando que la corrupción, pensando ahora que el virus, que la política y cuántas cosas más podríamos llenar nuestra cabeza con estas cosas. Pero el salmista nos dice, descansa, descansa, descansa en el Señor y en Él vas a tener nueva fuerza. El versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mira, Dios nunca desperdicia padres y Dios no arroja descuidadamente a los hijos, a los niños al azar en las familias y en los hogares. Tampoco entrega accidentes. Muchas veces escuchamos, uy, fue un accidente, este hijo fue un accidente. No, no es así, no es así. Es sumamente importante que las familias se den cuenta que los hijos son un regalo de Dios, como lo acabamos de leer. Los hijos, algo hermoso que Dios nos ha confiado y que Dios nos ha dado para que construyamos este hogar tan maravilloso. Ahora, en nuestros días, lamentablemente, muchos niños se crían solos. Esta misma ansiedad y afán que hablábamos, materialismo que hablábamos anteriormente, hace que nuestros hijos sean pocos cuidados, que tengan poca atención, que tengamos poco diálogo con nuestros hijos, que vivan sin compañía de los padres, que sean criados muchas veces por personas que no son sus padres. Es que estamos tan ocupados en todas estas cosas que no tenemos tiempo para ellos. Qué triste, ¿no? La palabra de Dios nos dice, herencia de Jehová, regalo de Dios son los hijos. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Un hogar donde papá, mamá y los hijos caminan en el temor del Señor es realmente un hogar hermoso, es realmente un hogar como el que está planteando aquí el salmista. La influencia de los padres juega un rol preponderante en la vida de los hijos. Miren, en Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, esto nos habla, esta disciplina nos habla de llevar a nuestros hijos a un encuentro personal con Jesucristo. Esta disciplina nos habla de la responsabilidad que tenemos los padres sobre nuestros hijos, de ser buenos ejemplos para ellos, de ser ejemplos auténticos, íntegros para nuestros hijos, para que ellos aprendan a vivir una vida de fe. Ahora, si papá no ora nunca, si papá nunca abre la palabra de Dios, si papá en vez de que ahora que estamos todos juntos en casa no nos reúne para leer, para estudiar juntos,
Y si papá, en vez de poner los cultos en vivo que están los domingos, que tenemos toda la semana con devocionales, prefiere estar viendo entretenimiento en la televisión, o mamá, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué guía le estamos dando a nuestros hijos para el futuro? Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance en el tiempo de crecimiento de nuestros hijos, con nuestro buen ejemplo, para que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador personal. Miren, a mí me impacta la historia del hijo pródigo. Aún el hijo pródigo que se fue lejos del Padre, recordó las enseñanzas del Padre y volvió a él. Volvió a estar con su Padre porque se dio cuenta que se estaba equivocando. Todo lo que nosotros podamos hacer en la etapa de crecimiento de nuestros hijos es una siembra que no se pierde y es un fruto que va a rendir. Entonces, que podamos realmente ser padres agradecidos por el regalo, por el milagro de la vida, por el regalo hermoso que Dios nos ha dado con cada uno de nuestros hijos. Y que entendamos que como parte de la construcción de este hogar es importante que podamos mostrarle a Jesús y que puedan conocerlo como su Salvador personal. ¿Cómo estás construyendo tu hogar? Esa sería la pregunta para finalizar. ¿Cómo estás construyendo tu hogar? ¿Lo estás construyendo como la descripción que nos está mostrando aquí el Salmo? ¿O estamos trabajando en vano? ¿Cómo estás viviendo tu trabajo? ¿Estás confiando en Dios en medio de esta crisis? ¿Estás sintiendo su paz, su bendición? ¿O estás trabajando en vano? Ojalá que pueda ayudarte esta palabra y que sepa que todavía estás a tiempo de poder cambiar. Si hay algo de esto que Dios te ha hablado, hoy es tiempo de poder cambiar y de poder hacer las cosas como Dios nos manda. Jesús debe ser el centro en tu hogar. Jesús debe ser el centro en tu trabajo. Jesús debe ser el centro en tus hijos. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren, qué hermosa promesa. Qué importante que podamos vivir en el temor del Señor. Ojalá que esto pueda ser una realidad en tu vida y que este mensaje pueda hacer los cambios que necesitas para tu hogar. Que el Señor te bendiga.